Bien, y vamos con Turiel. Turiel, que también fue alumno de Colbert y se basó en su modelo para, bueno, pues para crear el suyo propio, mejorando ciertos aspectos que él veía bueno, que limitaba mucho el modelo de Colbert, y no solo el de Colbert, sino para él todos los que había habido hasta entonces, ¿no? Desde, pues eso, Piaget también, o Freud u otros. Y era que no tenían en cuenta aspectos psicológicos del individuo que se habían visto, pues, que eran importantes también a corta edad, como por ejemplo la emoción y, y la empatía. Él hizo estudios con niños que jugaban entre ellos y vio que mostraban de forma espontánea empatía hacia otros compañeros. Entonces, claro, esto no lo explicaba ninguno de estos modelos, porque pues, según estos modelos, las personas cuando nacemos y cuando somos críos, pues, pues somos egoístas, básicamente. Tenemos el instinto y poco más. Y no, hay estudios que ya veían que la empatía era una parte fundamental del ser humano casi casi desde el nacimiento ya. Y eso no se había tenido en cuenta. Y por último, él veía importante distinguir entre lo que era moral y lo que era convención social, porque claro, cuando hablamos, por ejemplo, en el modelo de Bergson, en el modelo de Freud, en el modelo de Piaget, en todos estos que hablan de heteronomía o de la moral cerrada o de las normas o de todo eso, claro, sí, pero claro, no es lo mismo una norma de cortesía, por ejemplo, que una norma moral. No es lo mismo. Y eso no se había diferenciado hasta entonces, al menos no de forma clara y explícita. Y entonces Turiel desarrolla su propio modelo, junto con, bueno, junto con otros colaboradores luego al cabo de las décadas, porque de hecho, vamos, sigue todavía, vamos, está retirado, pero no sé si sigue en este momento escribiendo, pero el último artículo que he leído de él creo que era de 2012, una cosa así. Y lo que él hace es eh, defender que en todas las personas hay que distinguir tres dominios cognitivos, tres. Pero cognitivos en los que la emoción puede tener que ver o no, pero bueno, ahí no me voy a meter porque es más complicado que esto, pero asume que hay tres dominios cognitivos en la persona. O tres dominios comportamentales o de valores sobre los que la persona puede pensar, que es un dominio personal, o sea, motivaciones personales y ya está, otro de tipo convencional, dominio convencional, que es pues eso, pues yo vivo en esta cultura y tengo que seguir estas costumbres o estas tradiciones o estas normas de cortesía o lo que sea, y un dominio moral, que según Turiel, que acepta un poco pongo ahí en el tercer párrafo, la definición de Hoffman sobre lo que es acto moral. Hoffman es que yo sepa, es el psicólogo que introdujo el concepto de empatía en lo que es la moral, ¿no? Y según Hoffman, y Turiel lo cita y lo nombra como referencia en uno de sus escritos, dice que un acto moral es una disposición de hacer algo pensando en otra persona o actuar de acuerdo con una norma moral o aspectos generales de justicia y cuidado. Y a veces mete también y derechos. Es decir, que para él la moralidad se divide en lo que se había dividido pues desde Gilligan. O sea, por un lado justicia, por otro lado cuidado. Y él habla pues también en términos generales pues un poco de bienestar, de derechos personales, pero al final se reduce un poco a justicia y cuidado. Y eso es en lo que se basa el dominio moral. Entonces, a la hora de razonar o justificar una preferencia de un comportamiento respecto a otro, pues Turiel lo que señala, y además hizo muchísimos estudios, con chavales hasta de, pues, no sé si de 16 años o 18 años, lo que señala es que las justificaciones, cuando una persona está hablando de convención, se basan en temas, pues eso, de reglas, de autoridad, de costumbre y todo ese tipo de cosas. Y cuando uno habla de norma, pues habla más en términos, pues eso, de cuidado, justicia, pues los derechos de las personas y todo este tipo de cosas. Claro, los contextos no son
puros, blancos o negros, entonces los dominios en ocasiones están mezclados y ahí es donde empiezan pues las ambivalencias, ¿no? Y los dilemas. Por ejemplo, en el experimento de Milgram, pues bueno, lo dejo que lo penséis, pero yo creo que está bastante claro, ¿no? Ahí la dicotomía cuál es. Bien, pues después de Turiel tenemos a Bandura, que es el psicólogo social más citado de todos. Y bueno, no se centró muchísimo en moral. Bueno, es muy importante, eso sí, el tema de la desconexión moral. O sea, Bandura lo que hace es, con su modelo, explicar el comportamiento humano en general. Es una especie de visión neoconductista en el que el individuo se ve influido por el ambiente, pero el individuo también influye al ambiente. Entonces es lo que se llama el determinismo recíproco. Aquí os lo cuento en el primer párrafo. O sea, que no era tanto que tú como individuo pues te condiciono y entonces consigo un resultado en función de las consecuencias o en función de la historia o lo que sea, ¿no? De una manera puramente conductista, sino que el mundo y el comportamiento de la persona se causan mutuamente. Es decir, tú puedes cambiar tu entorno, el entorno te cambia a ti. Y entonces, claro, y ahí hay que tener en cuenta la interacción de ambos. Es decir, la persona es tus factores internos, tus factores externos y cómo interaccionan entre sí ambos. Y bueno, y de esta manera Bandura pues también incluye, pero de una manera ya mucho más afinada y mucho más desarrollada, el tema de la autorregulación que, por ejemplo, eh, del cual hablaba pues de Way, ¿no? Entonces, en cuanto al origen de la moral, él dice que el funcionamiento moral está gobernado por una individualidad autorreactiva más que por un razonamiento abstracto no emocional. Es decir, que no es que tú creas que una cosa es moral o no razonando y ya está, o te sale y ya está pues por una cuestión represiva, no, sino por mecanismos de autorregulación. O sea, tú puedes tener una norma, pero esa norma o ese contexto interacciona contigo, con tu personalidad, con factores tuyos innatos, con lo que sea. Y de ahí es de donde sale realmente todo, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta pues, factores de todo, de tipo emotivo, etcétera, etcétera. Pone los mecanismos de autorregulación que gobiernan la conducta moral no entran en juego a menos que se activen, y existen muchos mecanismos psicosociales mediante los cuales las autosanciones morales se desvinculan selectivamente de la conducta inhumana. Bandura lo que hace es explicar, por ejemplo, la desconexión moral. Es decir, los procesos por los cuales una acción inmoral puede ser sancionada socialmente como moral. ¿Por qué? Pues porque, pone aquí, la teoría cognitiva social adopta una perspectiva interaccionista de la moral en que las acciones morales son el producto de la interacción recíproca de influencias personales y sociales. Es decir, que hay que tener todo en cuenta. No se pueden tener en cuenta elementos solamente así por separado, ¿no? Hablar de un dilema moral así sin tener para nada en cuenta el contexto en el que están inmersos. Entonces tú, por ejemplo, hablas de matar. ¿Matar está bien o matar está mal? Pues al final depende. ¿Y hay que hacer esto? No, pues depende. Entonces hay que tener en cuenta el contexto. Lógicamente, una persona que tenga una moral deontológica muy muy fuerte y diga, pues yo no voy a matar de ninguna de las maneras, pues bueno, pues es una opción, pero hay procesos clarísimamente que se ven que están a la orden del día, en unos casos más explícitamente que en otros, de desconexión moral. Por ejemplo, cuando una persona pues siente satisfacción porque han pegado una paliza a un tío que resulta que era del partido político de enfrente, por ejemplo. Eso es desconexión moral. Uno cree justificado sentir esa satisfacción y a lo mejor incluso le parece que es algo moralmente justificado pegarle una paliza pues porque es de tal grupo o de cual grupo, o esta persona tenía estas características que le hacían merecedor, ¿no? de eso. Entonces, lo fundamental, lo que a mí me interesa mucho de Bandura, bueno, aparte de que lo que hace es mezclar, bueno, más que mezclar, sintetizar muchísimas de las cosas que ya se habían hecho antes, pero de una manera bastante rigurosa, creo yo, es este tema de la desconexión moral, porque realmente ningún otro
ningún otro modelo hasta la fecha lo podía explicar, o al menos eso es lo que creo yo. Vale, por último, la internalización de un conjunto de estándares es integral para el logro de la autodirección y un sentido de comunidad y propósito en la vida diaria. En ausencia de estándares personales y el ejercicio de influencia autorreguladora, la gente se comportaría como veletas, cambiando constantemente de dirección para ajustarse a lo que le conviene en un momento dado. Aquí tendríamos un poco, nuevamente de una manera un poco más afinada, esa dicotomía de Nietzsche, ¿no? La moral de esclavos versus la moral de nobles. Una persona que tiene autodirección, sentido de continuidad y propósito en la vida, es una persona que tiene una moral de noble. Porque es una persona que sabe lo que tiene que hacer. No necesita que alguien le diga que eso está bien o que está mal, porque él ya lo sabe. Él ya, pues mediante su experiencia, mediante su autoconocimiento, mediante su autorregulación, lo que sea, pues él ya lo sabe. Sin embargo, una persona que no tiene autodirección, sino que necesita constantemente, pues yo qué sé, pues ver la televisión para lo que hay que aplaudir o lo que hay que abuchear en cada día, pues pues sería, según Nietzsche, pues un esclavo moral, ¿no? Bien, y hay más de esto, pero bueno, de Bandura era todo lo que os quería comentar. Y voy a terminar, curiosamente, con Skinner, que va antes de Bandura, lógicamente, porque Skinner es conductista puro y duro, y Bandura es un paso más allá, claro. Bandura es un neoconductista, es una persona que cree que sí, que el ambiente es muy importante, pero el individuo, los factores internos del individuo también. ¿Por qué os pongo Skinner al final? Porque realmente el modelo moral de Skinner, si os dais cuenta, a ver, todos los modelos que os he ido contando de alguna manera llevan una continuidad. Cada uno es un poquito una mejora del anterior, aunque se parezca más o se parezca menos. Skinner va por otro lado. Entonces, y va por otro lado, pero incluye algo que aunque está de alguna manera presente en otros modelos, él lo dice más explícitamente y es algo que va a estar presente de alguna forma en lo que veremos la semana que viene. Y es un poco el tema de la evolución. Skinner, como sabéis, era un conductista radical. Él pensaba que la conducta estaba regulada por el ambiente, absolutamente, y entonces la moral humana le parece que está regulada por el ambiente, pero que ha sido seleccionada naturalmente a través de las generaciones. Es decir, de aquí vemos un poco una idea que nos recuerda mucho a Spencer. Entonces, pone aquí. Skinner defendió que nuestra dependencia de unos a otros no solo nos obliga a vivir en grupos sociales, sino también nos obliga a anteponer la supervivencia del grupo, no porque el grupo tenga un valor en sí mismo, sino porque es la condición sine qua non de la satisfacción de nuestras necesidades individuales y la realización de nuestras aspiraciones individuales también. Eso es una cosa interesante, es decir, solo dentro del grupo podemos ser individuos. ¿Os suena de algo? Como podéis ver, sabiendo filosofía, casi todos los modelos psicológicos pues nos suenan a algo. Aunque lógicamente la psicología acaba aportando muchísimos elementos que la filosofía no puede dar. Por ejemplo, para mí el trabajo de Bandura pues es psicológico clarísimamente y aporta una finura en el estudio de la moral que no puede aportar, yo qué sé, pues pues bueno, no voy a poner ejemplos, pero realmente la verdad es que tampoco, esa dicotomía tampoco tiene mucho sentido, porque la filosofía realmente como que sienta las bases, ¿no? Pues para que otras ciencias mucho más aplicadas desarrollen. Entonces, lo que digo de Skinner. El grupo también da lugar a tensiones morales y psicológicas. Esto no os lo he dicho de Freud, pero él escribió un libro que se llama El malestar de la cultura, que también hablaba de las tensiones morales que desembocaba a nivel grupal la cultura y todo esto, pero bueno, no hace falta que lo veamos. Pero sí es cierto que, claro, los intereses personales no tienen por qué estar totalmente en armonía con los del grupo. Van a entrar en conflicto el individuo con el grupo. Por lo tanto, los individuos tienen que comprometer algunos intereses personales. Es decir, tú para vivir en grupo, pues te tienes que aguantar con algunas cosas, ¿no? Y básicamente lo que dice es que anda, pues no sé si lo he puesto aquí realmente. Pero básicamente Skinner lo que dice es que
las normas morales se van de alguna manera seleccionando de la misma manera que las conductas en general, pues por el ambiente. El ambiente va seleccionando tanto la conducta en el individuo, pero también selecciona las normas morales en el grupo. Lo que pasa es que lo hace a lo largo de las décadas y de las generaciones, ¿no? Esto no lo he puesto lo suficientemente claro. Bien, y ya está. Y el último párrafo va sobre su idea de una moral, sería su ética normativa, por así decirlo. Él creía que las personas de forma natural estaban destinadas a florecer en comunidades no muy grandes. O sea, las personas no estaban hechas para vivir en soledad, pero tampoco estaban hechas para vivir en sociedades inmensas con millones de personas. Entonces él creía que las personas debían volver a una vida en pequeñas comunidades, donde se viviera más o menos en armonía con el medio ambiente y bueno, y donde se potenciara el autocontrol humano, ¿no? Para que el sistema fuera sostenible. Y por supuesto daba mucha importancia al refuerzo positivo, cómo no. Bueno, pues esto es un poco todo lo que os quería contar. Han sido muchos autores y yo he ido, como veis, a todo trapo, porque si no, no daba tiempo. Pero bien, no os voy a preguntar nada teórico, solamente aquellos que estéis siguiendo la asignatura de forma presencial, pues sabéis que podéis meteros en Memrise para ir practicando y para ir memorizando las posibles preguntas que pueden entrar en el examen. Y aquellos que lo estéis haciendo online, pues nada, solamente con que escuchéis este vídeo y os leáis un poco por encima el PowerPoint, pues para poder hacer con éxito las dos pruebecitas que os voy a poner de tipo práctico, pues es suficiente. Aquí tenéis referencias, que hay bastantes en este caso. Y eso es todo. Muchas gracias.